existen de que existen, pero no son todos. Hay muchos que no saben ni que han muerto exactamente y viven en este mundo. Hay espíritus que se manifiestan, que aparecen en cualquier momento, y tenemos diferentes variedades de esto, ¿no? Los espectros, los espíritus y los endomorfos, que son diferentes espíritus, se puede decir así, que cada uno tiene su papel importante. Hay espíritus que no saben que ya pasaron de este mundo al mundo terrenal, pero siguen en este mundo creyendo que todavía están acá, tratan de comunicarse con nosotros por algún medio. Pero independientemente de esto, vamos a entrar de lleno directamente a lo que aqueja nuestra situación. Bueno, les voy a empezar a narrar parte de todas las historias que se vivieron en la antigua Guatemala cuando fue el centro de la colonia. Acá fue la capital, la capitanía general de todo Centroamérica. Nosotros, Antigua directamente era la que gobernaba de todo Centroamérica. Para acá venían todos los tesoros y eran enviados a España. Nosotros fuimos la cabecera y la principal capital del reino de Guatemala. Bueno, pues empezamos, todo esto suscitó en ese tiempo. Hace mucho tiempo, en la antigua Guatemala vivió y siguen viviendo españoles, pero en esta época era más común el auge de los españoles. Pues acá vivía una persona muy, muy importante que pertenecía al ejército de España, y él contrajo matrimonio con una mujer de acá, directamente de la antigua. Ella vivía pues, en una casa de lujo. Acá estos señores del ejército pues tenían mucho dinero, ellos podían comprar casas lujosas, tener sirvientas, y esta no era la excepción. La señora se llamaba María de los Remedios, pues vivía con un español, Juan de la Cruz, era el nombre. Pues resulta que viviendo él acá, en una época especial, él tenía que viajar constantemente a España. Se ausentaba por 1, 2, 3 meses, a veces hasta 6 meses. Y la señora con sus sirvientes, su mayordomo, etcétera, todo esto, ella vivía pues muy cómodamente, pero quiera que no, la distancia, ella siempre le hizo falta a su esposo. El mayordomo, bueno, que no era exactamente el indicado esto, y miraba a la señora constantemente, sola y todo, y él trataba de platicar con ella, de hacerle entender que su esposa andaba de viaje por alguna razón especial, enviado por el ejército. Al final de todo esto resulta que la señora se fue enamorando de uno de los que vivía en su casa. Tuvo amoríos con él y para mala suerte quedó embarazada. Quedó embarazada de esta persona que no era su esposo. Sin saberlo, generalmente ella recibía carta de su esposo cuando él regresaba a las fechas, y esta vez ella sabía que su esposo estaba pronto a venir. No sabía cómo hacer para esconder a su niño porque el embarazo era notorio. Lo que sucedió fue que al tener el hijo, ella decidió y empezó a tratar de decidir qué hacer con él, si regalarlo. Y la opción más lógica para ella fue eliminar a su hijo, tratar de evitar y que nadie se diera cuenta del pecado que ella tuvo, de haber cometido adulterio con una persona que no era su esposo. Entonces, a raíz de esto, ella vino y tratando la manera de ver cómo era posible deshacerse del niño sin que nadie lo notara. Fue muy sencillo para ella buscar un río que circulaba por acá, que se conoce como el Pensativo, y en este preciso momento ella arrojó a su niño al agua, tratando de esconder el pecado que había cometido. A raíz de esto, ella fue condenada a divagar por el mundo buscando a su hijo perdido. Muchas personas aseguran escuchar el lamento de ella solicitando a su hijo. Realmente solamente se escucha un grito. Y ellas, muchos aseguran que ella siempre anda diciendo: ¡ay, mi hijo! ¿Dónde está mi hijo? Esa fue su condena por haber cometido un adulterio en plena época colonial. Esta es una de las leyendas muy comunes y muy citadas en Antigua Guatemala y en otras partes, y que se ha vuelto internacional. Existe hasta en Perú, desde lo que es América del Sur, hasta en España y en otros países de Europa existe. Bueno, continuando con la tradición, pues este no es el único espectro que vivía en Guatemala. Había otro más. Esto sucedió en la época igual de los españoles, cuando vinieron de allá hacia acá. Ellos generalmente traían dentro de sus barcos gente esclava. Ellos traían africanos, traían de diferentes índoles, de diferentes países, para que sirvieran acá en la colonia. Pues esta no fue la excepción, y ellos trajeron a una mujer muy hermosa, por cierto, joven, que era básicamente una mujer de un país árabe. Ella era como básicamente una gitana. Ustedes saben qué clase de personas son las gitanas, ¿no? En ese tiempo las gitanas eran, aparte de mentirosos, charlatanes, y esta mujer no era la excepción. Pero
ella sabía perfectamente ciertos embrujos, ciertos hechizos. Una persona de la época colonial, un caballero, la visitó para pedirle un embrujo. El problema fue que él se enamoró de ella precisamente. Entonces ella en automático le quitó el novio a la otra señorita. Esta señorita, en celos y todo esto, decidió acusarla con las autoridades y la atraparon y la acusaron de bruja. Ella fue condenada a pasar un tiempo en la cárcel para esperar una sentencia mayor. Mientras ella estaba en la cárcel, ella, como conocía embrujos, encantos, ella se mantenía constantemente pidiendo, obviamente, al diablo para que lo pudiera salvar de esta situación. En un momento dado, cuando ya era condenada a la horca, porque esta era la pena máxima acá, morir en la horca, decidieron irla a traer de la cárcel para llevarla directamente a donde la tenían que colgar. En ese momento ella lo único que solicitó como deseo final, porque antes de un condenado siempre le dicen cuál es su deseo final para cumplírselo, ella lo único que pidió fue un carbón, una pieza de tiza negra, y lo que ella hizo fue dibujar en la cárcel un barco. Y cuenta la leyenda que ella subió a este barco y así fue como ella escapó de la cárcel. Y increíblemente este barco aún sigue estando en el lugar donde ella fue encarcelada y está precisamente en el palacio acá donde gobierna nuestro jefe edil. En este caso es una mujer, nuestra alcaldesa, y ahí está la carceleta donde ella estuvo. También ahí está el barco totalmente dibujado donde cree y cuenta la leyenda que ella escapó y logró salvarse de la muerte en la horca aquí en la antigua Guatemala. Otra de las historias muy comúnmente que se suscita y actualmente todavía muchas personas aseguran que lo han visto y no me dejarán mentir. Hay una persona que yo conozco que les voy a presentar en un momento que ella me afirmará la situación esta. Esto sucede y ha sucedido mucho en un lugar que se llama Santa Inés. Es una aldea que está exactamente en la entrada de la antigua Guatemala. Acá suscitó algo muy especial. Un sacerdote que vivía en este lugar y era el jefe de la iglesia acá, tuvo varios amoríos con muchas mujeres. Era muy bonito, era una persona, un español muy guapo. Las mujeres caían rendidas a sus pies cuando él hablaba con ellos. Sucedió que en un momento dado embarazó a 2 a 3 personas de ellas. Obviamente a la iglesia no le gustó esto y fue también apresado y condenado a morir directamente acá, pero no como comúnmente se hacía en la horca, sino él fue en automático condenado a morir decapitado. Cuenta la leyenda que se le ha visto y muchas personas aseguran que aún lo miran deambular por este lugar en las noches con la cabeza en la mano. Este se conoce como el Padre Sin Cabeza y les voy a presentar a alguien que realmente le puede dar fe y legalidad de esta. Nancy, ¿estás por ahí? Por favor, Nancy, solo quiero que le hagas al público, les digas si es o no es cierto que el Padre Sin Cabeza aún lo pueden ver en este lugar en ciertas veces. Sí, yo les voy a contar. Yo vivo en la entrada de lo que es Santa Inés. Es una aldea muy peculiar donde todavía tenemos las cuadras hacia arriba y tenemos varias cosas. Entonces se dice que el Padre Sin Cabeza viene en las noches y a uno viene y lo va jalando hasta llevarlo. Entonces todavía se ve el Padre Sin Cabeza. Bueno, básicamente pueden ver y dar, pueden